Bienvenidos a este espacio de estudio, a este espacio de encuentro especial con nuestro Dios, y vamos a pedir la dirección del Señor al abrir su palabra para estudiarla. Vamos allí donde nos encontramos como familias a unirnos en este momento especial de oración y de estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cariñoso y buen Padre, que tu morada es en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad una vez más de reunirnos en familias para abrir tu palabra y estudiarla. Suplicamos que la presencia poderosa del Espíritu Santo esté con nosotros, ilumine nuestra mente y nos conduzca en el estudio de tu palabra. Que ella se grabe en nuestra mente, se grabe en nuestro corazón y que pueda ser la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Que tú bendigas, oh Dios, cada hogar, cada familia que en este momento están en una actitud de adoración, en una actitud de oración y con el deseo de aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tema central de la epístola a los romanos, como ya lo hemos venido mencionando, es acerca de la justicia de Dios, la provisión divina para hacer frente a la emergencia que introdujo el pecado en los dominios de Dios. Y entonces hay una pregunta que surge: ¿no habría otro camino y otra manera de resolver el problema del pecado? Porque allí aparece la cruz como la solución al problema del pecado. Y muchas personas, e incluso algunos estudiosos de la Biblia, no logran entender cómo la cruz pudo convertirse en el medio provisto por Dios para resolver los problemas que introdujo el pecado en los dominios de Dios. En realidad había otro camino, pero Dios rehusó tomarlo. Cuando Adán y Eva fueron creados y colocados como mayordomos de Dios en el jardín del Edén, fueron puestos a prueba. Dios les mostró las condiciones bajo las cuales se debería operar. Había un árbol, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, en medio del huerto, del cual ellos no debían comer. Dice la palabra en Génesis, en el capítulo 2:7, porque el día que comieres de él, ciertamente morirías. El Señor les advirtió de las consecuencias terribles que traería a la existencia de Adán y Eva el desobedecer este mandato de Dios. Cuando Adán y Eva fueron seducidos por el gran engañador, desobedecieron un claro mandato divino y comieron del árbol prohibido. Dios tenía entonces el derecho de darle lo que ellos merecían. Su justicia no solo se lo permitía, sino que lo demandaba, porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces podemos hacernos una pregunta: ¿por qué Dios no destruyó estos seres que mostraron ser indignos, inmerecedores de la confianza del Creador? Porque Dios, mis queridos hermanos, además de ser justo, es amor. Para que no queden dudas en cuanto a la necesidad del Evangelio, para explicar por qué Dios tuvo que proveer esta justicia, ya que decidió no seguir el camino más fácil. El camino más fácil para Dios hubiese sido destruir al hombre. El apóstol
dedica una sección bastante extensa entre los versículos 1, 18 al capítulo 3, 20. En estos versículos va a quedar contestada para siempre la pregunta que es humanamente imposible de entender: ¿por qué la cruz? Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios por qué fue necesaria que apareciera la cruz como el medio para señalar el problema del ser humano. Vamos entonces a hablar acerca de la ira de Dios que se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a leer del versículo 18, que fuera el texto ya mencionado. Dice allí: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles desde la misma creación. Así que, mis hermanos, vamos a analizar en primera instancia este pensamiento de Pablo. La ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y vamos entonces, al reflexionar sobre este pensamiento, sobre esta sentencia, vamos entonces a responder la pregunta: ¿por qué la cruz? El versículo 17, que antecede al versículo 18, nos dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y es interesante que ese Evangelio también se revela desde los cielos. Dice el versículo 17: pues el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Así que, mis hermanos, como estudiamos en el tema pasado, encontramos que esa justicia se reveló desde los cielos y que esa justicia se manifestó a través del Evangelio, y que ese Evangelio era Cristo Jesús. El texto de hoy ahora nos dice que hay otro aspecto que se revela desde los cielos, y ese aspecto es la ira de Dios. El versículo 18 plantea el problema diciendo que hay dos razones que demandan la cruz. Una tiene que ver con el hombre y la otra tiene que ver con Dios. En otras palabras, el problema del pecado es más complejo de lo que nosotros suponemos. Quizás no alcanzamos a dimensionar el gran problema del pecado. Y si no logramos entender la dimensión del pecado, tampoco podemos entender de una manera clara la maravillosa provisión de Dios para resolver el problema del pecado. Ahora, estamos mencionando que el pecado es un tema serio, complejo, que necesitamos entender. Dios tenía un problema real que necesitaba resolver para poder salvar al hombre. Y sabe, este era el problema, era la ira de Dios, porque dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Pero también hay quienes se resisten a aceptar esta verdad. Les cuesta aceptar que hay cosas que indignan a Dios. Preferimos muchas veces hablar más del amor, ¿cierto? Nos gusta hablar más de la ternura, del amor de Dios, que hablar de su ira. Pero la palabra de Dios presenta que este es un elemento presente en la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, entonces a analizar la ira de Dios, que está en el versículo 8. La ira de Dios se revela desde el cielo. Si bien es cierto que Dios es amor y nunca
podíamos enfatizar demasiado esta verdad, también es cierto que existe, como ya dijimos, otra dimensión del carácter que impide tolerar el pecado y la injusticia. A pesar de que Dios es amor, hay en su naturaleza algo en él innato que le impide tolerar la injusticia y la pecaminosidad del ser humano. Miremos cómo lo describe el salmista David en el Salmo 45, y vamos a leer del Salmo 45, vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es interesante que David presenta también este atributo de Dios. Así como el amor es un atributo de Dios, la palabra de Dios dice Dios es amor. También la palabra de Dios habla de ese atributo de Dios que tiene que ver con su justicia, y que hay un aborrecimiento hacia la impiedad y hacia el pecado. Pero mira, aquí hay algo muy interesante. Adán y Eva no recibieron el castigo que merecían, no fueron el objeto de la ira de Dios, porque apareció un sustituto que tomaría el lugar de ellos y pagaría el precio de la redención. Por eso la ira de Dios no cayó sobre Adán y Eva ese día que desobedecieron, ese día que se rebelaron contra el mandato de Dios, porque apareció un sustituto, y sobre ese sustituto, mira qué interesante, ese plan de Dios, sobre ese sustituto, entonces habría de caer la ira de Dios. Y ese sustituto fue anunciado en el mismo Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, cuando se dio la sentencia de que ellos deberían abandonar el Edén. También se hizo la promesa de la provisión que Dios tenía para ellos. Génesis 3:15: pondré enemistad contra ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que ese sustituto sobre el cual la ira de Dios habría de caer, de acuerdo a lo que Génesis nos está planteando, ese sustituto iba a ser Jesús. Fue la cruz donde quedó quitado el obstáculo que Dios tenía para salvar al hombre. Y allí en la cruz, su justicia quedó satisfecha. No debemos olvidar que la cruz tiene dos elementos importantes: un elemento vertical y un elemento horizontal. Al mismo tiempo que vindica el carácter de Dios y satisface su justicia, ese es el vertical, cancela la deuda del hombre, que es el horizontal. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Patriarcas y Profetas de la página 55. Dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que salvar al hombre. Nótese eso, que es importante. La sierva de Dios está diciendo que el plan de la redención tenía un propósito más amplio y profundo que la salvación del hombre. Vamos a ver cuál era ese propósito. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada. Aquí está el porqué. Sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo.
el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre, no solo habría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Así que, mis hermanos, en la medida en que el plan de la salvación salvaba al hombre, su papel principal y más trascendente, más abarcante, era vindicar el carácter de Dios ante el universo y satisfacer su justicia. Eso se refleja y se manifiesta en la cruz del Calvario. Por eso es importante que nosotros podamos entender la trascendencia y la importancia de la cruz. ¿Por qué fue necesaria la cruz en el plan de la redención? Ahora, vamos a analizar esa palabra ira de Dios, que es una palabra que nos suena un poquito duro, ¿cierto? Que algunos prefieran pasarla por alto. Muchas personas piensan que Dios es amor y que finalmente Él nos va a salvar sin importar cómo estamos, ¿cierto? Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que Dios es amor, pero hay otro atributo de Dios que es su justicia. Entonces vamos a analizar el significado de la palabra ira en las Escrituras. La palabra ira no aparece de forma accidental solo en este pasaje que estamos analizando. Se registra que más de 500 veces en todas las Escrituras aparece esta palabra, la ira de Dios. En Escrituras hay más referencias a la ira de Dios que su amor y a su ternura. Es decir, si usted utiliza una concordancia para buscar la ira de Dios y para encontrar el amor de Dios, va a encontrar que en las Escrituras hay muchas más referencias a la ira de Dios que al amor y a la ternura de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona la ira de Dios en diferentes contextos. Uno de ellos es el abuso y la injusticia para con la viuda y el huérfano. Esto despierta la ira de Dios, despierta el furor de Jehová. Ustedes pueden leer allí Éxodo 22 al 24, donde encontramos esta manifestación de la ira de Dios. Otro aspecto donde aparece la ira de Dios es cuando Sodoma y Gomorra llenaron la copa de la paciencia de Dios. La ira de Dios se manifestó decididamente. Deuteronomios 29-23. Y hay algunas palabras en griego que se usan para hablar específicamente de la ira. Una de ellas es thumos, de donde vienen las palabras termómetro, termo, y significa apasionamiento, una reacción agitada, una explosión momentánea, indignación, es perder el control. Así que cuando aparece thumos, está hablando de esa ira humana, donde el ser humano pierde el control. La otra palabra que aparece para referirse a la ira, y que es la que estamos considerando en este momento, la que se usa para hablar de la ira de Dios, es la palabra orgé, la cual significa originalmente un impulso natural, una disposición. No se refiere a algo repentino o descontrolado, sino algo natural. La palabra orgé es la que los escritores bíblicos usan para referirse a la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, la ira divina no es thumos, es decir, no es una explosión repentina de las pasiones que pronto se apagan, sino más bien una firme y fuerte oposición hacia todo lo que es malo, que surge de la misma naturaleza de Dios.
Así que cuando las Escrituras hablan de la ira de Dios, no está hablando de un apasionamiento ni de un descontrol de las emociones, sino de algo natural que se opone a todo lo que es contrario a la naturaleza de la santidad de Dios. El concepto de la ira de Dios tiene un paralelo entonces con la justicia, es la contraparte. En el versículo 18 menciona que la ira de Dios se revela desde los cielos. Así como la justicia de Dios se manifestó en la muerte de Cristo en la cruz, de la misma manera la ira de Dios se manifestó allí en la cruz. Miremos lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 701. El sentido del pecado que atraía, nótese, la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Recuerda que les mencioné que Adán y Eva no recibieron la ira de Dios en el Edén porque apareció un sustituto, y ese sustituto era Jesús. Así que en la cruz del Calvario, la ira de Dios se manifestó sobre Jesús. En Jesús se manifestó la justicia de Dios, porque recuerden que estudiábamos la vez pasada que Jesús vivió una vida santa, perfecta, y presentó una justicia completa delante de Dios. Y esa es la justicia que se nos provee. Es decir, la justicia se revela en Jesús, pero también en Jesús se manifestó la ira de Dios, porque Él se convirtió en el sustituto del ser humano. La ira de Dios se revela desde el cielo cuando Cristo sufrió solo por nuestros pecados y al mismo tiempo se reveló su justicia. De esta manera, la revelación de la justicia de Dios en la vida y en la muerte del Señor Jesús solucionó finalmente el problema de la ira de Dios que había causado la impiedad y la injusticia de los hombres. Allí se solucionó el problema de la ira de Dios. Cristo fue el objeto de la ira de Dios. Así que, mis hermanos, la ira de Dios es, por lo tanto, la reacción natural e inevitable de un Dios santo y justo ante todo lo que es pecado e injusticia. Es la santa repulsión de Dios ante todo lo que contradice lo que Él es. Así que hemos analizado entonces por qué fue necesaria la cruz del Calvario y hemos analizado la ira de Dios. Ahora el apóstol Pablo, después de haber analizado estos dos conceptos, el apóstol Pablo va a hablar acerca del pecado del hombre. Y vamos a analizar esta otra parte que él va a desarrollar aquí en este capítulo que estamos estudiando. Entonces Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora vamos a analizar el pecado del hombre. La otra obra de Cristo tiene que ver con el hombre y con su culpa y con su depravación. La palabra e impiedad e injusticia que el apóstol está usando son muy significativas y nos habla del efecto del pecado también en dos dimensiones. Estas dimensiones, y mencionamos, es una dimensión vertical y una dimensión horizontal. El significado primario de impiedad, que se traduce del griego asedia, tiene que ver con idolatría, con tener dioses ajenos, con negarle a Dios lo que le corresponde. Es un pecado contra Dios
y por lo tanto es la violación del primer gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón. Y es interesante que el pasaje dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es esa asedia la que hemos analizado. Pero ahora habla de la segunda palabra, injusticia, del griego adikia. Esta palabra, en forma general, habla de obrar mal, en forma injusta, en forma inmoral, escribe el pecado contra el prójimo y por lo tanto es la violación del segundo gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que allí el apóstol Pablo está presentando que el pecado del hombre se manifiesta en dos dimensiones: una vertical, que es un pecado directo contra Dios; la otra horizontal, la injusticia, que es un pecado contra nuestro prójimo. En primer lugar, Pablo habla de la depravación y culpabilidad del mundo gentil. Es decir, Pablo va a analizar ahora cómo el pecado del hombre gentil, de las personas que no formaban parte del pueblo de Dios, cómo ellos están sin excusa delante de Dios. Y eso lo analiza desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Y allí el apóstol está presentando que ellos no lo conocieron por medio de la revelación específica, sino que el pueblo gentil conoció a Dios a través de la revelación natural, pero que no lo glorificaron. Vamos a mirar cómo lo describe Pablo. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Quizás no vamos a poder leer todos los versículos, pero ustedes pueden en sus casas leer. Recuerde que hoy estamos analizando el concepto que Pablo está manifestando para concluir que no hay justo ni aun uno. Estamos analizando desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Ustedes pueden, como tarea durante esta semana, poder estudiarlos y repasar lo que estamos analizando hoy, porque por tiempo no podríamos estudiar cada uno de esos versículos. Vamos entonces a leer del versículo 18 al 23. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que Pablo está hablando acerca de que ellos pudieron conocer a Dios, o Dios se reveló con ellos a través de la revelación natural, a través de las obras de la creación. A través de esas obras, aunque ya imperfectas por el pecado, ellos podían haber conocido a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que ellos se envanecieron en sus vanos razonamientos y creyéndose ser sabios, se hicieron ignorantes al punto que llegaron a adorar a la creación antes que al Creador. La ignorancia del hombre que no reconoce la manifestación de Dios en las obras de la creación, dice Pablo, lo llevó a una ignorancia total, que con sus propias manos
crearon ídolos y luego se postraron para adorarlos, ídolos de cosas que Dios había creado, en lugar de reconocer al Dios verdadero. Y luego presenta que como resultado de haber desconocido a Dios, de haber negado a Dios, de haber dado culto a la creación antes que al Creador, se decayeron en una condición moral sin precedentes. Y mira que es interesante, esto no solamente está sucediendo a través de la historia hasta los días de Pablo, sino que hoy lo podemos ver. Hoy el hombre niega la existencia de Dios, sigue dándole culto a la creación antes que al Creador, a través de las teorías naturalistas de la evolución, donde la naturaleza se convierte en el elemento principal, en el originador de la vida, y se olvidan de darle gloria a Dios. Y ahora vamos a analizar lo siguiente, que estas decisiones equivocadas del hombre lo llevan a una depravación moral. Y entonces el apóstol lo va a desarrollar a partir del versículo 24 al 32. Allí él va a hablar de todo tipo de inmoralidad sexual al que el hombre ha llegado. Vamos a leer del versículo 24 al 32. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van con la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que Pablo ahora va a desarrollar una lista larga de la depravación del ser humano como resultado de haber negado a Dios a través de sus obras creadoras. No quisieron reconocerlo, se apartaron de Dios, adoraron a la creación antes que al Creador. Y como resultado de esto, Pablo enumera una lista de comportamientos degradantes en la experiencia del ser humano, al punto, dice el apóstol, que incluso cambiaron la relación natural entre el hombre y la mujer y se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mis hermanos, el homosexualismo, simplemente la palabra de Dios lo presenta como una degradación moral a la que ha llegado el hombre como resultado de haber abandonado a Dios. En lugar de haberle rendido culto al Creador, le rindieron culto a la creación, y como resultado de esto entraron en esa depravación. La depravación llega a ser de tal grado que 3 veces el apóstol menciona que Dios los entregó. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28, Pablo dice que Dios los entregó, lo que sugiere un acto deliberado de parte de Dios. Dios los entregó a esas inmundicias porque ellos rechazaron la soberanía de Dios.
rechazaron reconocerlo a Dios. Lo que les aconteció es más que las consecuencias naturales de su desvío. La palabra entregó, paradoken, es la palabra que usa más adelante cuando se refiere a lo que Dios hizo con Jesús. Allí en Romanos 8:23, el apóstol usa esa misma palabra, paradoken. Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice allí: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primacía del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la destrucción de nuestro cuerpo. El apóstol desarrolla que ese paradoken es la misma palabra que usan los evangelios para hablar de que Cristo fue entregado para morir por nuestros pecados. Fue entregado por Dios, fue dado por Dios. Así que lo que se está expresando aquí es que Dios entregó a estas personas por su rebeldía y por eso llegaron a esas condiciones. Luego va a discutir la situación del mundo judío. Ya mencionó que los gentiles son culpables delante de Dios, pero ahora va a analizar a los judíos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta, no vamos a leerlo porque está largo, es de Romanos 2:1 al 3:8. Ustedes pueden leerlo en su casa. Pero allí en el capítulo 2 dice: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiera que seas, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, hace lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen estas cosas y hace lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y allí entonces Pablo empieza a hacer un análisis del pueblo judío. Y Pablo está presentando que a pesar de que el pueblo judío tenía la palabra de Dios, la revelación específica, se encontraba igualmente perdido y era igualmente merecedor de la ira de Dios. Qué interesante razonamiento de Pablo. Pablo está diciendo que los gentiles son merecedores de la ira de Dios, pero ahora está diciendo que los judíos que tenían la verdad de Dios, la revelación específica de Dios a través de su palabra, también eran culpables de la ira de Dios. En Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 24, no sé si vamos a leerlo, dice lo siguiente: pues como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está mencionando que tenían el nombre de judíos, que se apoyaban en la ley, pero habían caído tan bajo que aún el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. Finalmente, plantea la realidad de cómo toda la raza humana está en la misma situación, es decir, bajo condenación. Y lo va a desarrollar en el capítulo 3, del versículo 9 al 20. El apóstol va a desarrollar este concepto. Entonces, lo primero que él va a mencionar es que la corrupción es no solo universal, sino es total. Vamos a leer lo que dice Romanos 3 y vamos a leer el versículo 9 al 10. Le mencioné que no podemos leer todos los textos, ustedes pueden leerlo en sus casas. Vamos a leer, dice el versículo 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado, dice él, hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Es decir, Pablo está presentando que la corrupción, la depravación, no es realmente solamente el problema universal, sino que es total. Ha alcanzado a todos los seres humanos. El pecado corrompió la mente. Dice Pablo, no hay quien entienda. Así que el pecado destruyó la capacidad de la mente de comprender las verdades de Dios. No hay quien entienda. Pero también dañó el corazón. No hay quien busque a Dios. No es natural para el hombre buscar a Dios, sino es por la obra del Espíritu Santo. Y dañó la voluntad. No hay quien haga lo bueno. Somos incapaces por naturaleza de hacer lo bueno. Así que hasta ese momento hemos analizado la ira de Dios y hemos entendido por qué la ira de Dios, qué es la ira de Dios, y que la ira de Dios finalmente se derramó en Jesús. Él fue el foco de la ira de Dios al asumir la condición del hombre, al asumir los pecados del hombre, así como la justicia también se manifestó en Jesús. Y esa justicia que yo no puedo alcanzar, como lo vimos la vez pasada, es provista por Jesús. Así que en Jesús fue provista la justicia que yo necesito para entrar al cielo, pero también el problema de la ira de Dios se resolvió porque Jesús ocupó el lugar del ser humano y la ira de Dios cayó sobre Jesús. Eso es lo que hasta el momento Pablo está analizando. Luego analiza que no hay ningún justo, que tanto gentiles como judíos son culpables del juicio de Dios y de la ira de Dios. Él ha analizado esta situación, lo ha demostrado, pero finalmente del versículo 9 hasta el versículo 20, Pablo va a presentar la depravación total a la que ha llegado el ser humano. Esta es la situación real pero triste de la humanidad. Sin Cristo no habría esperanza. Estamos condenados porque el ser humano, como consecuencia del pecado, ha llegado a una depravación total. Y eso lo va a analizar a partir del versículo de Romanos 3, del versículo 9 hasta el versículo 20. Vamos a leer. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos son su garganta, con su lengua engaña, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Pablo está presentando la triste situación del ser humano. Esta es una situación triste pero real de la humanidad. El pecado de Adán ha tenido sus efectos desastrosos, no solo en la conducta del hombre mismo, sino en su propia naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencia natural hacia el pecado. El pecado finalmente esclavizó al hombre, volviéndolo incapaz de hacer el bien. Dice Palabras, Patriarcas y Profetas, en la página 46. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén.
se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Y no solamente fue la naturaleza de Adán y Eva, sino de toda su descendencia. Ahora todos los descendientes de Adán nacerían con una naturaleza depravada, con una naturaleza con tendencia hacia el pecado. Y el camino a Cristo, en la página 62, leemos: antes que Adán cayese, le era posible, mire, este pensamiento es interesante, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Es decir, antes del pecado, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos hubiesen podido desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley, antes de la caída. Mas no lo hizo, y por su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, por cuanto somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. Por lo tanto, no podemos alcanzar por nosotros mismos la justicia que Dios requiere para que podamos entrar al cielo. Y recuerden que la semana pasada estudiamos que Jesús, a través de toda su vida y en el último día de su vida, cuando pendía de la cruz del Calvario, Él sí rindió una obediencia perfecta a esa ley, vivió una vida santa, Él sí alcanzó la justicia por la obediencia a esa ley, y ahora esa justicia es la que se nos provee a nosotros para poder entrar al cielo. El hombre está totalmente afectado por el pecado, ha corrompido todo el ser humano, y desde esa condición el hombre está provisto de toda justicia. El apóstol lo menciona en el versículo 20 de Romanos 3, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no puede rendir una obediencia perfecta, por eso no puede ser justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora la ley lo que nos hace es mostrarnos cuán culpables somos. Todo hombre está bajo el juicio de Dios, bajo condenación, desprovisto de justicia y bajo la sentencia de muerte. Esa es la condición del hombre. Nadie puede remediar esta situación. No hay nada que el hombre pueda hacer para librarse del espantoso fin que le espera. Como no era posible para el hombre resolver este problema, escapar de esta situación lamentable en la que se encuentra, entonces mira lo maravilloso: Dios provee esa justicia que el hombre necesita, pero que es incapaz de producir. Alabado sea el nombre de Dios. Es Él quien nos provee esa justicia. Por eso nuestra única seguridad es correr a Jesús, es refugiarnos a Jesús. Más adelante Pablo va a desarrollar que no solamente Cristo nos provee esa justicia que necesitamos al cielo, para entrar al cielo, sino que también nos va a proveer el poder ahora para tener la idoneidad y entrar al cielo, poder vivir una vida santa y poder rendir una obediencia a la ley de Dios. Su poder va a estar al alcance de cada uno de nosotros. Es un tema interesante que Pablo va a desarrollar más adelante. Así que, mis hermanos, Dios provee esa justicia que el hombre necesita, pero que es incapaz de producir. Puede recibirla como un don gratuito, pero solo cuando comprende su gran necesidad y acude al dador de la gracia. Recuerden que es por fe, lo estudiamos la vez pasada. Es creer. Cuando yo siento que soy un pecador perdido, que no tengo esperanza, y me aferro al dador de esa gracia, Él me provee esa justicia que me permitirá finalmente entrar al cielo. El reconocimiento de nuestra necesidad debe ser permanente. No es suficiente reconocerlo solo hasta que encontramos a Dios y luego olvidarnos de ello. Nuestra gran necesidad es parte de toda nuestra vida.
a través de nuestro camino hacia la ciudad de Dios. Porque lo que siempre debemos seguir buscando es esa gracia maravillosa. Si hemos comprendido, mis hermanos, la realidad del pecado, la convicción de nuestra permanente necesidad nos va a acompañar todos los días, porque es solo dependiendo de la gracia de Dios como podemos avanzar seguros. Es de esa manera, mis hermanos, como finalmente podremos alcanzar la victoria. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos avanzar en esta experiencia maravillosa de la salvación. Continuaremos con nuestro estudio de Romanos la próxima semana. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y guíe sus vidas a buscar refugio en esa persona maravillosa de Cristo Jesús. Dios les bendiga.